Pero, como que las razas no eran para la sociedad colonial una cuestión simplemente somática, la voz poética crea además la categoría de genio como una vía de doble sentido en el que el yo y el otro colisionan en lo cultural. El sujeto femenino, por ejemplo, se dice que, cito, «Esta te parece un ángel en sagacidad, en genio, en cordura, en discreción, en porte, en entendimiento». Fin de la cita. El vocablo acá es positivo en sí mismo, pues queda usado como sinónimo de prudencia, inteligencia o capacidad de pensamiento y o reflexión. Sin embargo, la mujer no participa en el grupo del yo, sino del otro. La clave de la estrofa está en la matiz que introduce el verbo parecer, es decir, en la cualidad del intelecto humano, de la criolla, que una de las características es, además, y cito, no querer hombres de peso, sino solo a monicacos, pisaverdes y mozuelos, a los hijos de familias y a casados en extremo, huyendo de los sabidos que la conocen los genios. Fin de la cita. La mujer, que es un otro por partida doble, primero por su género propio y luego porque es construida como ente escurridizo, y su genio es una particularidad intrínseca de ese sujeto colonial cuya inmoralidad da el traste con los preceptos imperiales. Cuando el sujeto colonial se contrapone, cuando al sujeto colonial se contrapone el yo hablante, esa misma categoría de genio es usada para sí, pero con connotación completamente positiva. El genio entonces es convertido en el espacio en el que conviven las contraposiciones ideológicas y es la muestra de la desproporción moral con que se trata a los dos grupos en el poemario. Ambos términos, pero y genio, describen a través de todo el texto actitudes que son entendidas como tergiversaciones del orden virreinal por parte de los sujetos limeños, quienes, a partir del aderezo y la educación corporal, cambian la condición innata del color de la piel como punto medular, no solo de la clasificación étnica, que ha quedado como anclaje social determinado. Este primer aspecto en el manejo de la subjetividad permitía, además, la transgresión de otras fronteras internas dentro del virreinato, medio en el que el hablante se encuentra enfrentado, muy a pesar de su raza y procedencia geográfica, a una situación propia de desventaja. Al enjuiciar al otro, el poemario hace caso omiso, además, del momento histórico en que surge de dos maneras fundamentales. Dentro del ambiente urbano, la voz poética advierte la latente animadversión entre criollos y peninsulares, como antes ha quedado apuntado. El componente político de este rechazo a lo español es obviado, sin embargo. El énfasis queda desplazado hacia la negociación que este sujeto colonial establece con el poder. El criollo es descrito como sujeto movedizo de una indefinición similar a la de las castas, con la diferencia que en este caso el problema no está en la superficie visible de la piel, me refiero al criollo blanco, que también lo fustiga muchísimo. El problema no está en la superficie visible de la piel, sino en el desencuentro ideológico de su propia identificación y autodefinición, que es canalizado en versos como que dicen simplemente que los criollos tienen contradicciones de género. En una categoría de inconstancia, intento de eclipsar el aspecto político de la formación de la conciencia nacional que ya se apreciaba en el virreinato peruano. Ahora, por otro lado, otra de las categorías extremadamente importantes en esta crítica a la ciudad tiene que ver con lo antropomorfo y sobre todo con la metáfora del cuerpo. La ciudad, según experimenta la voz poética, es un vasto plano horizontal cuya semejanza con un laberinto se despliega de dos maneras fundamentales, la física y la moral. En términos físicos, la ciudad está relatada a partir de la experiencia de la voz poética como su consumidor de espacios citadinos.
La interacción entre el hablante y la ciudad se lleva a vías de hecho en un recorrido en el que el hablante muestra los espacios lineales y cuadrangulares, los públicos y los privados, los de usos religiosos y los laicos, hasta verse casi consumido por la complejidad urbana. La segunda manifestación, la moral, tiene que ver con una serie de comportamientos de quienes habitan ese espacio laberíntico material. La ciudad, por tanto, desafía la voz poética que, viendo rebasada toda posibilidad de enfrentamiento y minimizadas las posibilidades de control y posesión de la urbe, pone en juego como último recurso una relación tácita entre la anatomía humana y la materialidad urbana. Para llegar al antropomorfo, es importante una pequeña digresión, desentrañando la intrínseca relación escalonada, cuyo primer peldaño es precisamente la comida, para luego pasar al sujeto colonial y de ahí a la ciudad como destino final del discurso satírico. Los alimentos son una clave metafórica que facilita la disección de la masa urbana y social. Ellos aparecen agrupados en dos categorías fundamentales. Primero por su valor mercantil y luego por sus cualidades nutritivas. En el primer grupo se destacan aquellos cuya masa física está reñida con su valor de cambio, es decir, que son cuerpos adulterados, entre ellos los tamales, ante los que el sujeto consumidor se ve obligado a, y cito, desenvolver más hojas que en el tostado leemos. Similar falsificación ocurre en las mantequerías, en donde matan los puercos. Cada libra de manteca, media es de harina, lo menos. Mientras que en los expendios de comida elaborada, con 8 lechugas que le suelen costar medio, aumentan tanta ensalada que sacan más de 2 pesos. Fin de la cita. Cambio, exageración y adulteración son procesos, negativos todos, con los que el observador quiere dar muestra del funcionamiento del sistema virreinal. Estos mismos procedimientos que antes vimos en los comestibles se verán amplificados en los sujetos, en sus cuerpos, especialmente en las mujeres, que otra vez pasan al primer plano. La imagen que es construida sobre la masa corporal por diferentes medios y con disímiles objetivos que hacen del cuerpo un ente productivo en tanto que generador de significaciones sociales, es un rasgo atribuido en el poema casi únicamente al sujeto femenino. De este se nos participa que llevan, y cito, muchos albayaldes, dientes postizos y pelos, cejas de aceite de moscas y de tizne de caldero, pantorrillas de algodón de la misma especie pechos, los zapatos embutidos y los carrillos rellenos, algodón bajo la hebilla, en las espaldas y el cuello, y en la cadera un postizo de lienzo y de junco seco. Fin de cita. La deconstrucción del ritual de embellecimiento femenino lo convierte en acción grotesca que más que atracción, causa repulsión y asco, y con ello el llamado de atención de la voz poética a no sucumbir ante la imagen de las mujeres limeñas, quienes, según se afirma, logran parecer más jóvenes, más ricas o incluso blancas a través del efectivo uso del cuerpo como mensajero social. El portento del atractivo femenino, como los alimentos, participa de un sistema de engañifa que construye una ilusión visual que no tiene nada que ver con la esencia que las diferentes capas encubridoras logran esconder. La vehemencia de la denuncia a la mujer lleva a la voz poética a arrancarla de su medio social y forzarla a mostrarse en el espacio privado, donde el cuerpo en solitario queda desconectado del sistema de significaciones sociales. Bajo estas condicionantes de aislamiento, se nos advierte que, y cito, verás como a medianoche llama por el agujero una madama de fondos, tisúes y terciopelos, quien después de desnudarse de trajes, ramos y aseos, pide por la ventanilla 4 cosas con un medio. Pide una mitad de pan, pide otra mitad de queso, pide otra mitad de plátanos y de guarapo el resto. Verá como queda llena, si no de cena, de viento. Fin de la cita. Es decir, que la anatomía femenina, como el tamal, la